Bueno, cordial saludo para todos los integrantes de la familia cafetera a nivel país. Vamos a hablar en esta oportunidad de la estrategia de valor de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, concretamente en el eje económico y concretamente en dos temas particulares: productividad y costos de producción, que son dos temas que juegan un papel importante en el desempeño económico de la caficultura y de los caficultores. En esta primera diapositiva vemos el mapa general de la estrategia de valor de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En el mapa en general se puede observar un punto importante, que es el tercio superior de este triángulo, donde está el eje económico, que tiene como propósito fundamental contribuir a la rentabilidad del caficultor. Vemos debajo del eje económico el caficultor como actor principal de la estrategia. Y entonces vamos a sacar este segmento aparte para mirarlo de manera independiente. Aquí tenemos el triángulo con el caficultor y el eje económico de la estrategia. Entonces vamos a estar focalizados en esta parte del triángulo para entender un poco cómo la productividad y cómo los costos de producción son determinantes en la contribución a esa rentabilidad. El caficultor es el objetivo de la estrategia. Por lo tanto, el eje económico, como lo muestra la gráfica, está sustentado en la caficultura. Y la caficultura es los cultivos de café de cada productor. Porque de esos cultivos y de esa caficultura es de donde el caficultor genera principalmente el ingreso del cual él deriva su vida y su bienestar. Por lo tanto, la caficultura juega un papel importante en la vida del productor, como todos lo sabemos. Si miramos un poco más profundamente, podemos concluir que los sistemas de producción de café, que son la caficultura, que son los cafetales, se convierte en un papel fundamental para la rentabilidad del caficultor, porque de ellos deriva todo el ingreso que define su bienestar y su nivel de vida. Por lo tanto, las acciones derivadas de la institucionalidad hacia los sistemas de producción juegan un papel crítico y fundamental en la rentabilidad del caficultor. Entonces miremos un poco en detalle cómo construimos desde los cultivos el concepto de rentabilidad. Esta es una fórmula clásica que mide la rentabilidad no como un margen, pero sí como una medida relativa de eficiencia. La rentabilidad de una hectárea o de una arroba de café está determinada por tres elementos. En el numerador está el ingreso total de la hectárea menos el costo total de la hectárea. Dividido por el costo total multiplicado por 100 nos da el porcentaje de rentabilidad, que es la medida universal como la gente entiende cuando un negocio es rentable en términos relativos. De esta ecuación, de esta fórmula, hay dos elementos muy importantes: el ingreso y el costo. Vamos a estar focalizados primero en el ingreso. ¿De dónde deriva el caficultor? El ingreso total de su finca o el ingreso total de su hectárea se deriva de esta fórmula. Aquí estamos ampliando la fórmula en sus componentes principales. El ingreso total viene de la multiplicación de las arrobas de la hectárea por el precio de venta de cada arroba. Esta multiplicación nos da el ingreso total de la hectárea, y el costo total viene de las arrobas de la hectárea multiplicadas por el costo unitario de cada arroba. Este numerador dividido por el denominador arrobas por su costo, que es el costo total, nos permite calcular la rentabilidad. Como estamos focalizados en el ingreso total de la hectárea, vamos a mirar el tema de arrobas por hectárea. Las arrobas por hectárea es un indicador muy común que manejan todos los productores cafeteros y que es muy importante para ellos porque todos lo conocen, por lo menos cuando van a vender el café. Es el precio que figura en el tablero en la cooperativa, el precio por arroba. Las arrobas por hectárea, ¿de dónde vienen? Para saber de dónde vienen, entonces ha habido una contribución muy importante desde la investigación, desde Cenicafé. Y en realidad son muchas las variables que contribuyen a que estas arrobas sean mayores o de más volumen por hectárea.
pero básicamente hay unos que son determinantes, que son los siguientes: la variedad cultivada, la época de siembra del cultivo, la densidad de siembra o el número de árboles por hectárea que se siembren en ese cafetal, la edad promedio de la plantación, los niveles de fertilización, la acidez del suelo, la luminosidad, la sanidad del cultivo y el manejo de arbences, entre otros. Todas estas variables que han sido conocidas y estudiadas por Cenicafé, en conjunto forman un grupo de variables que se llaman la agronomía del cultivo. Y la agronomía no es otra cosa que todas aquellas prácticas de manejo que implementa el productor, que conducen el cultivo a un mejor desempeño agronómico. Cualquier deficiencia o cualquier decisión inadecuada en ellas conduce a menos arrobas. Si conduce a menos arrobas, hay menos ingreso. Si el ingreso es menor, la rentabilidad es menor. Por lo tanto, es una asociación directa entre la productividad y la rentabilidad. Si hay una buena agronomía en el cultivo, lo que se busca es que el cultivo tenga una mayor fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas producen. Y si hay más fotosíntesis, finalmente encontramos más café de pergamino seco por hectárea. El café de pergamino seco por hectárea es, por lo tanto, ese producto vegetal, esa biomasa que sale del cultivo, que tiene valor económico y que son lo que hemos llamado aquí las arrobas de la hectárea. En síntesis, es importante tener siempre presente que la productividad en arrobas por hectárea depende de la agronomía que tenga el cultivo y que estas arrobas por hectárea son el factor multiplicante más importante en esta razón de rentabilidad porque definen el ingreso total de la hectárea. Por esta razón es que el esfuerzo del área técnica de la Federación, representada en el Servicio de Extensión y Cenicafé, propende por tener la mejor opción técnica para manejar los cultivos. Y entonces pasamos a lo siguiente. Si es claro que la productividad es determinante en la rentabilidad, entonces la estrategia de valor de la Federación en la parte económica se ha sustentado en esta campaña: más agronomía, más productividad, permitiendo visualizar de manera general, nivel país, que es importante que los caficultores, el servicio de extensión, comprendan que la rentabilidad de la caficultura arranca en la finca cafetera y arranca en el cultivo de café, como primer escenario de toma de decisiones. Precio y clima están también ahí, pero están más afuera del campo de decisiones que el caficultor puede tener. El caficultor decide totalmente él en la agronomía de su cultivo. Por lo tanto, estamos trabajando con esta campaña que tendrá que ser de largo aliento, de muchos años, hasta que recuperemos niveles de productividad superiores. Para lograr esa mayor productividad, entonces se está trabajando en una propuesta estructural del sistema de producción de café. Café tiene muchas variables en su producción, pero hay unas que hemos considerado las más críticas, y son aquellas en las cuales el caficultor toma decisiones de vez en cuando y que no puede corregir si comete errores, o que la corrección del error implica un costo o un sacrificio económico de primera magnitud. Con Cenicafé hemos definido 9 elementos o 9 piezas constitutivas de los sistemas de producción en los cuales no se deben cometer errores y permiten arrancar un sistema de producción bien desde el comienzo. La primera es sembrar la variedad de café correcta. Cuando un caficultor no siembra la variedad de café correcta, y en nuestro caso en Colombia siembra variedades susceptibles a la roya, va a tener un problema serio de amenaza por enfermedades los siguientes 20 años. Por lo tanto, ahí no debe haber errores. Primer elemento, la variedad correcta. Para hoy, para la institución, las variedades correctas
son las variedades con resistencia durable a la roya del café. Segundo elemento, renovar por soca o sembrar con árboles nuevos en la época correcta. Cuando hemos mirado el SICA, hemos encontrado que en muchos departamentos, con mucha frecuencia, el espectro de fechas de siembra o el espectro de fechas de renovación es muy amplio. Y en ese espectro estamos sacando el árbol de café del momento oportuno para ser sembrado en el lote, para ser llevado al cafetal o para ser soqueado cuando hay renovaciones por soca. Sacar el árbol de su época correcta implica que el desarrollo de él va a ser diferente al esperado y toda la fenología del árbol va a cambiar y va a tener un desempeño diferente al esperado y por lo tanto se puede sacrificar en términos prácticos casi la primera cosecha. Un caficultor no tiene por qué sacrificar la primera cosecha. Lo que hace es sembrar en la época correcta y el problema queda resuelto. Siguiente componente, sembrar los colinos de origen conocido. Cuando se está soqueando, simplemente la variedad no la va a cambiar. Pero cuando se va a renovar por siembra, es importante saber qué colino está sembrando. Por eso la Federación ha propuesto durante décadas que es ideal que el productor de café produzca los colinos en su finca él mismo y que él sepa qué semilla compró y qué variedad está sembrando. Si un productor va a la calle a comprar colinos en los productores comerciales de colinos, no tiene certeza de qué está sembrando. Y es probable que esté sembrando la variedad incorrecta. Por lo tanto, hay que asegurar de primera instancia que conocemos la variedad que estamos sembrando. Las variedades de café producidas por la Federación de Cafeteros en Cenicafé son variedades compuestas. Por lo tanto, el pool genético no puede exponerse sembrando un colino que yo no conozco su origen. Este punto es un punto de énfasis para que el caficultor no cometa ese error. Si un caficultor se equivoca en el colino, está equivocado 20 años, a un costo muy alto. Cuarto, densidad de siembra correcta. Los estudios de Cenicafé han demostrado, a través de muchos años y de muchos experimentos, cuáles son los óptimos y el número de árboles por hectárea. Los conocemos. Por lo tanto, sabemos además, por otros estudios, que la densidad de siembra es quizás la variable que mayor peso tiene en la productividad. Por lo tanto, desde el inicio mismo del sistema de producción, deben estar el número de sitios y el número de árboles definitivos para asegurar que desde el comienzo el sistema está bien montado. Si un caficultor se equivoca en la densidad de siembra, tiene que esperar al primer soqueo, que es a los 5 o 6 años. Por lo tanto, el primer ciclo de producción le va a ir mal. Aquí hay que decidir correcto desde el comienzo. Hoy, la propuesta nuestra es que un caficultor puede moverse sin preocupación, sin miedo, por lo menos los que están un poquito más atrás, a 6.000 plantas por hectárea. Y por esa razón se liberó la variedad Cenicafé 1, para permitirle a los caficultores tener mayor número de plantas por hectárea. El quinto, los ciclos de renovación deben ser establecidos permanentemente y esto conduce a la edad promedio. El árbol de café, como cualquier ser vivo, cuando se envejece pierde capacidad productiva y el número de nudos, que es donde él florece, y el número de ramas, que es donde tiene los nudos, se van reduciendo cuando el árbol se envejece. Por lo tanto, un árbol viejo implica menor productividad. Por esa razón, también están estudiados los ciclos de vida de los lotes. Dependiendo de la densidad de siembra, el ciclo puede ser más corto o más largo. Lo importante es que se requieren cafetales jóvenes. Un árbol de café, en general, mayor de 7 años o 8 años, ya está viejo. Dependiendo de la densidad de siembra, pueden ser 5 o 6 años donde se puede tener la mejor expresión en productividad de acuerdo con la edad del cultivo. Este punto es muy complejo y es donde hay que hacer más esfuerzo por parte del servicio de extensión porque tiene un nivel de abstracción más alto para el productor. La acidez de los suelos. En muchos estudios recientes, en proyectos llevados a cabo por departamentos cafeteros, se han tomado miles de muestras de suelo.
y las hemos incorporado al total de muestras de suelo del país. Hoy tenemos una base de datos aproximada de unas 260.000 muestras de suelo del país y tenemos certeza de que por lo menos el 50% de los suelos colombianos tienen la acidez por debajo de 5. El café no se comporta bien cuando la acidez está por debajo de 5. El café debe estar entre 5 y 5,5, más cerca de 5,5 de acidez, donde él está en una condición de acidez óptima para poder desempeñar sus funciones de nutrición. Aquí encontramos que muchos caficultores toman créditos para comprar fertilizante, se endeudan y van y aplican el fertilizante a suelos con acidez de 4,5, 4,6, 4,7, donde la planta no puede tomar eficientemente los nutrientes. Por lo tanto, es condición importante que los caficultores comiencen a trabajar seriamente el conocimiento de la acidez de los suelos. Eso permite un uso mucho más óptimo de los fertilizantes. Y vienen los fertilizantes o la nutrición. El café requiere niveles óptimos de fertilización. Colombia en general fertiliza por debajo de los óptimos, muy por debajo. El consumo promedio por hectárea en Colombia está alrededor de 350 kilos, cuando debería estar en promedio arriba de 1.000. O sea, aquí hay una brecha muy grande para corregir. Por lo tanto, no es posible esperar productividades altas con bajas fertilizaciones. Es otra condición inherente al sistema. Y la luminosidad. Volviendo un poco sobre el tema que hemos recalcado, hoy conocemos muy bien todo el comportamiento de balances hídricos de los suelos de la caficultura colombiana. Y tenemos claridad que hay zonas del país que por tener balances hídricos deficitarios en periodos prolongados del año, requieren incorporar en el sistema de producción el componente agroforestal, para de esa manera permitir un mejor uso del agua del suelo y evitar pérdidas excesivas que lleven el cultivo a problemas de déficit marcado que reduzcan la producción. Los niveles de luminosidad y los arreglos espaciales están estudiados por Cenicafé y se conocen muy bien. Y sabemos que hay zonas del país donde es obligatorio incorporar los sistemas agroforestales al sistema de producción, otras no. Por lo tanto, el caficultor tiene que conocer, él, y segundo, apoyarse en el servicio de extensión para tomar la decisión más correcta en torno al sistema agroforestal y la luminosidad del cultivo. Con mucha frecuencia nos dicen, ¿dónde está la variedad de alta producción? La respuesta nuestra, la variedad está ahí. Las variedades están ahí, Cenicafé ha generado variedades de alta producción. Lo que pasa es que la variedad sola no es capaz de responder por toda la producción si no está acompañada de una perfecta agronomía, que es la combinación de todas estas variables que vemos del sistema. Con este enfoque estamos haciendo énfasis en un punto muy importante. La variedad de café es un componente muy importante del sistema, pero es un solo componente. La mejor variedad con la peor agronomía no puede conducir a altas productividades. Aquí el mensaje es que la productividad alta, que es clave en la rentabilidad, nace de la interacción de los mejores valores de las variables para montar el sistema de producción. Por lo tanto, ustedes oirán al servicio de extensión los siguientes años, la siguiente década, ojalá, hablando de más agronomía, más productividad, para que al final cada caficultor monte el sistema de producción correcto para sus condiciones agroclimáticas. Ese es el mensaje. Los indicadores que contribuyen a la productividad, como vimos ahora de manera directa, son los de la agronomía. Por lo tanto, aquí vemos unos indicadores como la productividad por hectárea, que es uno de los temas que más preocupa a la gerencia general. Al comparar la productividad en sacos por hectárea o arrobas por hectárea de Colombia con otros países que tienen niveles superiores, vemos que hay un campo donde hay posibilidades de ganar productividad. Este se va a monitorear anualmente con las cosechas y las hectáreas. Y empezamos con todas las variables que definen la productividad del sistema. Las hectáreas renovadas, totales, son lotes nuevos,
que juegan un papel importante en la edad de la caficultura. Están las nuevas siembras de café, las renovaciones de cafetales tecnificados jóvenes, envejecidos. Estos tres tipos de cafetales suman las hectáreas renovadas totales. La dinámica en esta renovación y el esfuerzo del servicio de extensión en transferir el mensaje de la necesidad inherente de tener caficultura joven son indicadores que contribuyen directamente a una mayor productividad y a una mayor rentabilidad de la caficultura. Tenemos otras variables que son de carácter informativo. Aquí tenemos alertas tempranas que permiten que los caficultores tomen decisiones sobre el manejo sanitario de sus cultivos oportunamente y eviten pérdidas económicas por plagas o por enfermedades. Y está la medición que se hacen 4 veces por año de los niveles de infección por roya y de infestación por broca. Desde el año 2010, la Federación optó de manera inteligente por mirar la roya y la broca 4 veces por año. Y tenemos todas las curvas de epidemias de estos dos problemas que nos permiten observar o tener el diagnóstico claro del estado sanitario de la caficultura colombiana. Ciertamente medimos más variables, pero estas dos son los dos problemas sanitarios más importantes. Y entramos a otras dos variables que tienen que ver con el número de árboles y el número de hectáreas renovadas en variedades resistentes. Hoy la caficultura colombiana tiene 74% del área sembrada en variedades resistentes. Esa proporción es un factor a favor en el sentido que tenemos sistemas de producción resilientes que pueden soportar epidemias de roya. Sin embargo, hay un 26% que todavía no. Y ahí hay que trabajar en buscar que muchas de estas áreas incorporen variedades resistentes a la roya. Al mismo tiempo, hay un plus. Cenicafé, en la selección de progenitores de la variedad Colombia, de la variedad Castillo y Cenicafé 1, usó un progenitor, que es un derivado del híbrido de Timor, que tiene resistencia al CBD. La enfermedad del CBD es la enfermedad de las cerezas del café, que no está en América, está en África, pero que puede llegar. Cenicafé y la Federación están actuando con el CBD de manera anticipatoria, de la misma forma que se trabajó con la roya. Cuando la roya llegó a Colombia en el año 73, ya habían variedades resistentes. El día que llegue el CBD, que ojalá sea más tarde, ya hay variedades resistentes. Y eso nos da sistemas de producción resilientes. Por lo tanto, el ideal aquí es que el gran volumen de renovación en árboles y hectáreas de la caficultura colombiana sea efectivamente en variedades resistentes. Y hay un índice de productividad muy importante que es la cobertura del servicio de extensión, que es una variable que nos está indicando a cuánta gente le estamos llegando. Y con el capital humano que tenemos y con la estrategia de extensión que tenemos, tratamos de hacer la cobertura más eficiente que podamos para llegarle al mayor número de caficultores del país con toda la información técnica de los sistemas de producción del país. Y aquí tenemos la última diapositiva que tiene que ver con los indicadores que contribuyen a comprender el costo de producción. Entonces, aquí tenemos 3 indicadores. El primero es el número de caficultores atendidos en el programa de gestión empresarial a nivel grupal, donde se da la capacitación básica para generar interés en los caficultores en llevar los costos. No es una tarea fácil porque los costos de producción para pequeños productores es un tema difícil, pero hay que empezar por niveles de aprendizaje. Y aquí trabajamos un nivel bajo para que él entienda que hay indicadores y que hay que llevar registros. El segundo indicador, la segunda variable son el número total de caficultores atendidos en gestión empresarial en el plan 2000 fincas. Como los comités conocen, desde el año 2015 comenzó el plan 2000 fincas, fue fortalecido en 2016 y continúa este año. Ahí existe el compromiso de cada extensionista de llevar costos de 2 fincas de su distrito con productores que voluntariamente toman parte en el trabajo, pero que nos están dando información de un número importante
cercano a 1.800, 2.000 fincas, donde en muy pocos años nos permitirá tener información de muy buena calidad para comprender los costos de producción y dónde en un futuro se puede trabajar para reducir los costos y contribuir arriba a la ecuación de la rentabilidad. Y una variable que se va a trabajar como resultado de este programa es el costo de producción por carga, que es un indicador muy importante porque es el que permite establecer el margen de utilidad por arroba. Cuando yo conozco el precio por carga o el costo por carga o el precio por arroba o el costo por arroba, establezco los márgenes unitarios. Y por esta vía se puede conocer con mucha más certeza la eficiencia en la producción a nivel unitario, donde se hace el razonamiento de dónde están los elementos conceptuales para hacer más agronomía, más productividad, y cómo la productividad es determinante en la rentabilidad, y con qué indicadores estamos midiendo el trabajo nuestro del servicio de extensión en los distritos con los caficultores. Hemos querido compartir con ustedes el tema del eje económico en la estrategia de valor de la Federación de Cafeteros. Muchas gracias. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.